Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 6 y 11 de febrero del 2017. Soy Otman Gordillo y hay dos imágenes que a mi juicio resumen los eventos más importantes en la semana que acabo de pasar. Por un lado, y estamos hablando de la imagen de la izquierda, la Reserva de la Fed tuvo su primera reunión en 2017 y a nuestro juicio tuvo un lenguaje que fue inclinado hacia una política monetaria no restrictiva. Y creo que, como en ocasiones pasadas, la Reserva Federal se declaró data dependiente a la espera de lo que pueda pasar. Por otro lado, y estamos hablando ahora de la imagen de la derecha, ya se conocen algunas cifras preliminares sobre la producción de la OPEP en el mes de enero. Recordemos que a finales del 2016 se había promovido y prometido un recorte de producción y ya tenemos las primeras cifras resultantes en las que vamos a ver si ese recorte se llevó, digamos, a cabo o no. Y precisamente en este video vamos a analizar dichas cifras. Bueno, como es usual, la agenda de estas charlas va a tener o va a seguir los diferentes focos que creemos son de mayor interés y los vamos a dividir en tres temas principalmente. Primero, como ustedes se pueden imaginar, vamos a analizar la Reserva Federal, el lenguaje que tuvo en su comunicado, los efectos y también las implicaciones del mismo. Igualmente vamos a analizar el reporte de empleo que se conoció el viernes pasado. Después, como nuestro segundo tema, vamos a ver el análisis de la producción de la OPEP para el mes de enero. Obviamente no tenemos las cifras oficiales, pero ya hay algunas estimaciones que generalmente son muy parecidas a las cifras oficiales. Entonces podemos tener una buena aproximación de si hubo o no hubo recortes en la OPEP en el primer mes del año. Obviamente vamos a analizar también algunos de los niveles del WTI que nos parecen más importantes. Y finalmente vamos a pasar al tema local, al tema Colombia. Vamos a analizar la inflación de enero que se publicó el día sábado y que tuvo un observado de 1.02 frente a un estimado en general por el mercado de más o menos 0.9%. Bueno, sin mayores preámbulos, comencemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. Como sabemos, en la mitad de la semana que acabó de pasar, tuvo lugar la primera reunión de la Reserva Federal. Y en esta charla queremos analizar como primera medida el comunicado que la Fed tuvo y como es usual en estos videos, queremos ver lo que quiso decir entre líneas. Entonces, comencemos. Generalmente, o digamos, antes de entrar en los detalles, me parece importante mencionar que a nuestro juicio, todo el comunicado nos pareció con un perfil un poco más, digamos, calmado en términos de la subida de tasas. Esto se conoce como un lenguaje dovish, como quien dice, no dio señales de una subida inminente en el corto plazo. Y esto es muy importante y muy relevante porque recordemos que después de el lenguaje que se usó en el mes de diciembre, mes en el que se ajustaron las tasas al alza, muchos agentes del mercado y muchos analistas habían esperado que el primer alza del 2017 fuera en el mes de marzo. Con este comunicado, prácticamente se estaría descartando, a mi juicio, el ajuste en la próxima reunión. Bueno, entonces ahora sí comencemos con los detalles del comunicado. Generalmente en el primer párrafo se hace una descripción de las condiciones de la economía y precisamente se habla, digamos, de el crecimiento inicialmente y de la inflación. En el primer tema, en el tema del crecimiento, se dan unas referencias en general muy positivas. Se dice que el desempleo va a la baja, que las condiciones laborales continúan siendo sólidas y
que el crecimiento está siendo relativamente moderado. Esto en el sentido, digamos, de los comunicados y lo que se ha manejado en anteriores ocasiones, pues resulta siendo una buena señal. O en otras palabras, una señal positiva en términos de crecimiento. Igualmente, las condiciones para el consumidor, el mismo comunicado determina que están siendo positivas, pero, y esto es lo que me parece más importante, determina que la inflación se mantiene a la baja. En últimas, a pesar que hay un crecimiento relativamente estable y relativamente fuerte, determina que el crecimiento, que la inflación se mantiene a la baja. Teniendo en cuenta que esto es una parte que ya venía, digamos, viéndose en el comunicado, digamos que no es la primera vez que se incluye, uno podría determinar que más o menos el lenguaje se mantiene similar al de anteriores comunicados. Y teniendo en cuenta que la Reserva Federal prefiere alertar al mercado sobre subidas inminentes o como quien dice, en las próximas reuniones, este lenguaje relativamente neutral quita del mapa, en cierta forma, la posibilidad de una subida en el corto plazo. Entonces, en resumen, en la primera parte lo que se ve es un crecimiento sostenido, pero unas presiones inflacionarias relativamente contenidas. Ahora, en el tema de la política monetaria, básicamente no cambia el lenguaje. No se abre, nuevamente se reitera acá, la puerta a un aumento de tasas en el corto plazo y se determina que la Reserva Federal continúa siendo data dependiente. En últimas, y repetimos, es creo lo más importante del comunicado, la Fed no quiere tomar por sorpresa al mercado. Y lo que yo creo es que si no dice que va a subir en la próxima reunión de una forma más o menos explícita, va a ser difícil que termine haciéndolo, es decir, va a ser difícil que sorprenda al mercado. Y esta idea se mantiene en gran medida, o digamos que se ve mucho más evidente en el tercer párrafo del comunicado oficial. Básicamente se mantiene la esencia de un aumento gradual en la senda y no se habla de un ajuste en las próximas reuniones. En últimas, uno podría determinar con el lenguaje usado que lo más probable es que no haya una subida de las tasas en marzo. Bueno, finalmente, una de las cosas también que me parecen más importantes es que la votación fue unánime, pero hay nuevos miembros votantes. Algunos de los miembros que salieron, que estaban votando en el 2016, eran los miembros que estaban presionando más la subida de tasas en el corto plazo. Entonces, pareciera que este nuevo, digamos, o mejor, esta nueva conformación para el 2017 del Comité de Política Monetaria, pareciera que está favoreciendo unas tasas relativamente o digamos no tan agresivas al alza. Para dar un ejemplo, la persona que había votado consistentemente por un ajuste en el 2016 ya no tiene voto en el comité. Y esto pues obviamente cambia en general el perfil del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Entonces, en resumen, para terminar con las ideas de la Reserva Federal, podríamos resumir lo que pasó el miércoles en 4 puntos. Primero, la inflación está aún lejos de los objetivos. Hay un buen crecimiento, pero no hay un recalentamiento, como quien dice, el crecimiento no viene siendo exagerado y por lo tanto no va a afectar negativamente o, digamos, la inflación al alza. No hay pistas sobre un ajuste de tasas en el corto plazo y finalmente el comportamiento, o mejor dicho, la forma en que quedó eh, conformado el Comité de Política Monetaria harían pensar que el comunicado de la semana pasada básicamente fue dovish. Y digamos acá lo interesante es que esa percepción no la vimos únicamente nosotros. En general, todo el mercado internacional lo percibió de la misma forma. Fíjense ustedes en este cuadro a la derecha. Antes del comunicado, la primera alza del 2017 se estaba viendo en el mes de mayo.
Después del comunicado, ya nos trasladamos al mes de junio. Como quien dice, el ajuste de tasas se daría únicamente al final del primer semestre del 2017. Y esto como resultado de un comunicado que a nuestro juicio es o fue relativamente bajista. Los efectos en algunos activos pues fueron claros, el dólar se debilita o se debilitó y esto lo vimos evidentemente en Colombia con el comportamiento de la tasa de cambio. Los tesoros, como se ve en esta gráfica, tuvieron un comportamiento en esos días bajistas con una corrección importante desde los niveles entre 2.55 y 2.50 hasta niveles incluso por debajo del 2.45, esto hablando para la referencia de los tesoros a 10 años. E igualmente, pues digamos que la renta variable no se vio afectada de una manera dramática. Todas estas señales, a mi juicio, es una manera de determinar también que el mercado vio que el comunicado fue relativamente dovish. Ahora, por otro lado, las monedas, así digamos siguiendo lo que pasó en el DX, las monedas de la región tuvieron un comportamiento, digamos, muy acorde a la debilidad del dólar. Como quien dice, las monedas de la región tuvieron un comportamiento hacia la fortaleza. Y eso se ve principalmente con el peso colombiano, con el real brasilero. Básicamente el dólar canadiense y el peso mexicano todos tuvieron el mismo comportamiento de fortaleza, por lo tanto sus tasas de cambio cayeron cuando se conoció el comunicado de la Reserva Federal. Igualmente, y para esto recordemos la correlación inversa que hay de X, WTI, fíjense la línea de color violeta, el WTI tuvo un comportamiento al alza como resultado de este comunicado dovish de la Reserva Federal. Y trayendo las cosas a nuestro mercado, me parece interesante acá mencionar algunos de los puntos o algunos de los niveles claves en el peso dólar. Fíjense ustedes, tenemos acá la gráfica diaria de velas de la tasa de cambio del peso colombiano. Fíjense ustedes, cuando se dio acá la ruptura del promedio móvil de los 50 días de color naranja, se dio una sobrereacción a la baja. Esto, en cierta forma, pudo haber sido previsible precisamente porque esta línea de color naranja, este promedio móvil, ha dominado en gran medida la tasa de cambio. Entonces, fíjense ustedes, se da esta ruptura que implica esta, digamos, sobrereacción a la baja. Hay dos niveles que sobresalen en ese punto. Si unimos todos los mínimos, acá se ve y acá se ve, de el último año, nos da un nivel objetivo inicial de 2.870. A lo largo de la semana alcanzó ese nivel. Fíjense ustedes lo rápido que se dio este movimiento de aquí a acá. Y ese 2.870 o la ruptura de ese 2.870 implica un movimiento aún más profundo hasta el nivel de 2.832, que es el mismo o es similar a estos mínimos que se alcanzaron acá, aproximadamente entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Entonces, como quien dice, la debilidad o el lenguaje de la Reserva Federal hacia unas tasas que no tendrían una tendencia al alza, de pronto como se hubiera esperado antes del comunicado, implica un DX o un dólar débil frente a las monedas. Trayendo eso a nuestro mercado, tenemos una ruptura de un promedio móvil lo suficientemente importante que hace que la línea de soporte se vea como un objetivo en 2.870 y el siguiente nivel 2.832. Creo que esos son los niveles que hay que tener en cuenta en el corto plazo en el peso colombiano. Bueno, pero las cosas no terminaron ahí. El viernes de la semana que acabó de pasar, se publicó uno de los datos más importantes en todo el calendario de los eventos en los Estados Unidos y este es el reporte de empleo. Y acá hay dos cosas o dos datos importantes, interesantes a tener en cuenta. Primero,
La creación de nóminas no agrícolas se ubicó por arriba de lo que el mercado estaba esperando, 227.000 frente a 175.000, y obviamente esto es un dato lo suficientemente importante como para pensar que todo el mercado se va a devolver. ¿Por qué? Porque la economía está mucho mejor de lo que se estaba esperando. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió, porque el dato importante básicamente se centró en un indicador de inflación a través de los salarios, o mejor, causada por los salarios. Fíjense ustedes esta caída que se dio acá. El indicador del salario medio por hora estuvo o se observó por debajo de lo que se estaba esperando. Esto en últimas lo que implica es que la inflación en el mediano plazo no tendría esas presiones alcistas como se hubiera podido esperar, producto de las nuevas políticas del presidente o del nuevo presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, entre estos dos datos, la creación de nóminas no agrícolas y el salario medio por hora, el segundo fue el que movió el mercado. Y la conclusión es que en últimas habrían menores presiones inflacionarias por el lado de los salarios y en teoría la Fed no tendría la necesidad de subir sus tasas más o con una mayor velocidad de lo que se había esperado. Entonces, en últimas, la semana en los Estados Unidos trae dos eventos que a mi juicio son muy importantes, que tienen dos consecuencias básicas, que son la debilidad del dólar y la caída de los tesoros. Y estos dos eventos fueron una Reserva Federal con un tono que a mi juicio es mucho más dovish de lo que se hubiera podido esperar, y un reporte de empleo que, aunque en su creación de empleos fue alta, los indicadores de inflación en ese mismo reporte no fueron alarmantes. Entonces, en últimas, este escenario pues es positivo para los mercados emergentes. Finalmente, y a manera de ver las monedas nuevamente de la región, fíjense ustedes el comportamiento de las monedas más importantes, el peso colombiano, el real, el dólar canadiense y el peso mexicano, desde el momento en que el presidente Trump fue elegido, y estamos hablando del 8 de noviembre. Acá lo que estamos viendo es el movimiento de las monedas desde ese momento hasta hoy. Y realmente lo que uno puede ver de estas tres monedas, el peso, el dólar canadiense y el real, es que si bien se ha corregido prácticamente la totalidad de la subida que se dio en el momento en que el presidente fue elegido, básicamente todas han tenido más o menos el mismo comportamiento. El peso colombiano 3.42% a la baja, el dólar canadiense 5.26 y el real más o menos 1,5%. Esto implica que en niveles actuales el peso colombiano no está sobre reaccionado, básicamente se ha movido muy parecido a las otras monedas. A resaltar, obviamente el peso mexicano se encuentra en un nivel, digamos, positivo, o sea, no ha corregido todo digamos, el movimiento posterior a la elección de Donald Trump, pero pues obviamente las condiciones de México, pues evidentemente son diferentes. Realmente a México le va a afectar de frente, mucho más directamente, las nuevas políticas comerciales que en últimas puedan darse en los Estados Unidos. Bueno, finalmente, para terminar el tema de los Estados Unidos, como lo venía diciendo, hubo dos protagonistas en la semana, la Reserva Federal, el presidente Trump, y por ahí habría que mencionar también el reporte de empleos. Todos estos eventos han contribuido en últimas a la debilidad del dólar frente a otras monedas, y obviamente ahí habría que incluir frente al peso colombiano. Hablando del peso colombiano, el movimiento ha sido muy agresivo a la baja. Ustedes han visto, estamos por debajo de los 2.900, pero si uno compara regionalmente el movimiento de las monedas, el peso colombiano no está sobre reaccionado. Finalmente, algunos niveles a tener en cuenta: 2.870, 2.832, creo que son la ruptura de unos niveles técnicos que vimos acá en la gráfica, y creemos que hay que seguir teniendo esos niveles, digamos, en la cabeza, porque creemos que el 2.832 finalmente se va a terminar alcanzando. Bueno,
Continuemos ahora con nuestro análisis del segundo tema de este video, enfocado en la charla sobre petróleo. Y ahí básicamente creo que vamos a empezar con los niveles que me parecen más importantes y estamos hablando de la referencia WTI. Fíjense ustedes, lo primero que hay que notar es que estamos en una tendencia al alza y eso sí, básicamente creo que no tiene discusión. De pronto en los últimos días se ha dado cierta, digamos, congestión, cierta estabilidad, estamos en un canal horizontal, pero si lo miramos más en el largo plazo, pues obviamente se forma algo así como un triángulo y ese triángulo pues obviamente tiene una tendencia alcista. Segundo punto. Hay dos niveles que me parecen importantes tener en cuenta. Vamos de abajo hacia arriba. El primer nivel, 51.8, lo estoy mostrando acá. Fíjense ustedes, se alcanzó acá, se alcanzó en estos días. Acá era un techo y acá volvió a ser un piso. Este movimiento, esta ruptura del 51.8 se terminó dando en el momento en que la OPEP anunció eh, esos cortes a partir de enero del 2017. Entonces el movimiento inicial de ruptura se dio con una noticia, digamos, fundamental. Eso nos llevó a ver este segundo nivel, el nivel del 54. Y ese nivel del 54 se ha respetado acá, se ha respetado en los últimos días y ahí vamos. Básicamente el 54 ha sido un techo bien importante en el 2017. Entonces acá tenemos dos niveles que de entrada hay que resaltar. El 51.8, que ya en estos momentos es un piso, el 54, que en estos momentos es un techo, y esos dos niveles están definiendo la tendencia horizontal del WTI en estos momentos. Si se rompe finalmente este 54, creo que el movimiento va a ser de sobrereacción al alza y nos va a llevar hasta un objetivo más o menos ubicado entre 57 y 60 dólares. Digamos que simulando este nivel máximo que se encontró entre abril y julio del 2015. Entonces creo que esos son los niveles que hay que tener en cuenta en el corto plazo. 51.8, 54 y 57 a 60. Obviamente, haciendo la aclaración, estamos hablando del WTI. ¿Qué puede hacer que digamos, el precio termine rompiendo esta resistencia 2 y vaya hacia esta meta? Creo que acá lo importante es ver si finalmente la OPEP terminó recortando lo que había prometido. ¿Qué fue lo que pasó en la última reunión de la OPEP? Creo que acá está un resumen bien completo. Fíjense ustedes, en ese momento se determinó que la meta de producción iba a ser 32.5 millones de barriles. Como quien dice, iban a recortar aproximadamente un poco más de un millón de barriles, por puntualmente 1.2 millones de barriles. Esto iba a ser por 6 meses, iba a ser prorrogable eventualmente por otros 6 meses. Y fíjense ustedes, en este cuadro tenemos el recorte prometido por cada uno de los países. Acá tenemos la meta de producción digamos, a la cual se acordó. Y este recorte, o sea, lo que menos iba a producir cada uno de los países. Esto fue lo que los países OPEP prometieron. Ya terminamos enero y hay algunas mediciones que en cierta forma tratan de determinar cuál fue la producción efectiva en el primer mes del año, precisamente para tratar de ver si este recorte se cumplió o no. Y aquí tenemos unas de esas estimaciones. Fíjense ustedes, tenemos todos los países que conforman la OPEP. La producción de diciembre del 2016 y la producción de enero del 2017. El total de diciembre, 33.1 millones de barriles diarios. El total de enero, 32.3. Como quien dice, hubo un recorte de aproximadamente 850.000 barriles entre diciembre y enero. Habían prometido los países miembros de la OPEP un recorte de aproximadamente 1.2 millones de barriles.
Recortaron 840.000, entonces como quien dice, el cumplimiento fue de un más o menos 72%. ¿Esto es una buena noticia? Yo creo que sí. Si bien no se recortó el 100% de lo que se había prometido, se recortó una cantidad importante. Y esto, teniendo en cuenta, digamos que el historial de incumplimiento de la OPEP, creo que es una buena noticia y va a terminar soportando el precio del WTI en general del petróleo al alza. En ese sentido, en el gráfico técnico que veíamos, ese 54, pues podría romper al alza una vez salgan las cifras oficiales de la OPEP, pero creo que las cifras oficiales van a mostrar algo muy similar a lo que ustedes están viendo en estos momentos. Ahora, veamos algunas cifras interesantes teniendo en cuenta algunos de los países o países particulares. Eh, Fíjense ustedes en este cuadro, en esta columna, ¿no? Esto es el objetivo o la meta que quería tener cada uno de los países después de la reunión de la OPEP del año pasado. Y esto es la producción en enero del 2017. La mayoría de los países se ve que cumplieron con sus objetivos. Hay algunos países que me parece que llaman la atención y están en estos cuadros que se ven acá. Primero, se había dicho que Irán no iba a entrar en el recorte, que todavía tenía campo de aumentar. Su objetivo era más o menos 4 millones de barriles. Vamos en 3.800.000, como quien dice, puede haber 200.000 barriles extra. Y eso pues obviamente ya estaba en las cuentas de todo el mundo, que Irán iba a continuar su producción al alza hasta alcanzar más o menos los 4 millones de barriles. Por otro lado, Arabia Saudita está por debajo de los 10 millones de barriles. Como quien dice, recortó más de lo que había prometido y obviamente eso es una buena noticia. Únicamente Arabia Saudita recortó 500.000 millones de barriles al día. Y finalmente, los países que están con recuadro rojo, tenemos Irak, por un lado, y los Emiratos Árabes todavía tienen campo de recorte, como quien dice, fíjense ustedes, van en 4,5 millones para Irak y la meta es 4,3. Como quien dice, ahí habría posibilidad de caída extra en la oferta y algo similar pasa con los Emiratos Árabes con 2,9 y vamos en 2,87. Perdón, vamos en 2,9 y el objetivo es 2,87. En últimas, y para terminar este tema del petróleo, creo que lo que prometió la OPEP finalmente se viene cumpliendo. Y eso, a mi juicio, va a ser suficiente para pensar que el WTI puede romper ese 54 y finalmente podría eventualmente alcanzar ese nivel de entre 57 y 60. Ahora, la noticia o digamos el centro de atención va a estar entre las tensiones o digamos el foco va a estar entre lo que pueda pasar entre Irán y los Estados Unidos. El nuevo presidente de los Estados Unidos ha dicho que no ha estado de acuerdo con la eliminación de las sanciones comerciales que puso, que digamos que con las que se acordó el presidente Obama y obviamente si esto toma forma podría afectar la oferta digamos, mundial de crudo, obviamente porque Irán volvería a estar restringido en los mercados internacionales y eso obviamente sería una razón para pensar que el precio puede subir aún más. Bueno. Ahora, vamos con nuestro último tema de esta semana y está enfocado, pues obviamente, en Colombia, en el análisis del dato de inflación que se conoció el día sábado a mediodía. Las cifras, digamos, más importantes a tener en cuenta, la inflación mensual se ubicó en 1,02% por arriba de nuestra expectativa. El anualizado se ubica en 5,47%, teniendo en cuenta que el anterior dato venía a ser 5,75, como quien dice, pasamos de 5,75 a 5,47%. En últimas, a pesar que el observado fue mayor al esperado, la tendencia bajista de la anualizada sigue, digamos, siendo evidente. Y esto creo que sobresale teniendo en cuenta que en enero del 2016, como quien dice un año, la inflación anualizada
se ubicaba en 7.45%, como quien dice, 200 puntos básicos por arriba del nivel que se observa en enero del 2017. Finalmente, de este 5,47, o sea, el anualizado actual en inflación, 178 puntos básicos obedecen a inflación de alimentos y 151 puntos básicos obedecen a inflación de vivienda. Como quien dice, el grueso de la inflación en estos momentos responde únicamente a dos sectores, a alimentos y vivienda. Bueno, hay dos cosas que a mi juicio llaman mucho la atención en los datos que se conocieron el día sábado. Primero, obviamente la continuación de la tendencia a la baja de la inflación. A mitad del año pasado estábamos cerca al 9%, ya estamos en el 5,5%, pero hay una cosa que me preocupa y creo que es uno de los eventos más importantes de este dato que se conoció en este fin de semana. Primero, esta, digamos, convergencia entre la inflación total y la inflación que excluye alimentos. Fíjense ustedes, la inflación que excluye alimentos ha tenido un comportamiento bajista, pero este comportamiento no ha sido de la misma, digamos, con la misma fuerza que ha tenido la inflación total. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense ustedes el comportamiento de la inflación sin alimentos en el último mes. Es la primera vez que se da una subida después de varios meses de una bajada continua. Obviamente estas dos señales, pues obviamente creo que preocupan. Y en este sentido, uno vería que el Banco de la República tendría algunos incentivos para no bajar 50 puntos básicos la tasa en las próximas reuniones. Nosotros teníamos 50 puntos básicos como nuestro escenario base, pero dado estas dos señales de una inflación sin alimentos que subió, digamos, por primera vez en varios meses, y esa convergencia entre la inflación total y la inflación sin alimentos, pues obviamente nos hace pensar que estos recortes van a ser de 25 puntos básicos. Otras señales que nos parecen importantes mencionar. Fíjense ustedes, esta línea azul se refiere a los bienes transables. Sube la inflación de transables por primera vez, pero creemos que esto es un efecto puntual de la subida de la tasa de cambio cuando se dio la elección de Donald Trump en el año pasado. Fíjense ustedes, esta subida que está acá es, a mi juicio, la responsable de esta subida en este indicador de color verde. Lo que también hay que tener en cuenta es que la inflación de regulados ha tenido también un comportamiento al alza en este mes de enero. Entonces, en últimas, para resumir, los regulados subieron, a mi juicio, por cambio de año, los transables subieron por este movimiento al alza de la tasa de cambio. Y creo que esas pequeñas señales que se ven en el tema de inflación, a nuestro juicio, nos hacen pensar que el recorte de tasas del Banco de la República evidentemente debe continuar, motivado por debilidad en las cifras económicas, pero ese recorte de pronto va a ser un poco más medido, ¿no? Va a ser de 25 puntos básicos y obviamente de aquí hasta el día de la reunión vamos a estar muy pendientes mirando todas las señales que hay que tener en cuenta precisamente para tratar de mostrarles a ustedes la mejor proyección posible en términos de tasas de referencia. En últimas, como resumen del dato de inflación que se conoció el fin de semana, la inflación sigue bajando, pero hay algunas señales que de pronto no son tan agradables, que de pronto podrían generar ciertas alarmas, ciertas dudas, y obviamente tenemos que comprobarlas en el próximo reporte de inflación que se va a dar a conocer en los primeros días de marzo y que corresponde al mes de febrero. Bueno. Para finalizar, como generalmente lo hacemos, vamos a resumir algunos puntos que me parecen importantes en estas 4 ideas. La primera, parece que la OPEP sí está cumpliendo y eso implicaría una ruptura del 54 y llevaría el WTI hacia un nivel entre el 57 y el 60.
Esto estaría, digamos, soportado por estas nuevas tensiones que han surgido entre la nueva presidencia de los Estados Unidos e Irán, lo que podría en últimas terminar con una reducción de la oferta mundial de petróleo. El tercer punto, lo hablamos en este video, la Fed terminó teniendo un lenguaje dovish y esto unido al reporte de empleo, pues obviamente genera dos cosas. Tesoros a la baja o por lo menos estables y DX o dólar a la baja con sus implicaciones en las monedas de la región. En el peso dólar vimos dos niveles que me parecen claves, 2.880, 2.832. Creo que ahí es donde debemos tener en cuenta o debemos estar muy pendientes de la ruptura de esos niveles. Y finalmente, la inflación en Colombia en 1.02%, aunque sigue con una tendencia a la baja y hay algunas señales que me parecen que las mencionamos acá y que me parecen importantes hacerles un seguimiento muy cercano. Bueno, eso es todo. Espero que cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, nos escriban a los correos que ven en pantalla. Muchísimas gracias, feliz semana y hasta luego.